Pero no solamente podemos encontrar la cultura de Halloween en el género de cine de terror, sino que actualmente la podemos encontrar cada vez más implementada en lo que son nuestras escuelas, nuestros colegios, a través de proyectos y en otros ámbitos de la cultura, como por ejemplo la pintura, el teatro y, como no podía ser de otra manera, la literatura. Muchos son los autores y las obras literarias que se han producido y escrito para que sean leídas durante la noche más mágica y terrorífica del año, la noche de Halloween. Por este motivo, siempre ha sido un sueño para mí tener un proyecto tan especial en mi carrera profesional como docente y como autor, pero quería que fuera un proyecto original y que estuviera completamente ambientado en la temática y en el universo de Halloween. Como autor de literatura infantil y juvenil, uno de los objetivos que me propuse al crear este libro es que fuera una obra completamente original y propia de mi carrera. Considero que uno de los elementos más importantes para crear una historia original es la creación de un personaje, que este personaje tenía que ser único y especial, y por ese motivo creé a Spooky. Inicialmente, Spooky no era un fantasma, sino que lo concebí como un niño que había muerto y que estaba vagando por el mundo de los muertos. Posteriormente, ese niño evolucionó hacia un esqueleto que tenía que recorrer como una especie de bosque hasta llegar al final y entonces realizar una especie de trato con un rey malvado y perverso para volver al reino de los vivos y poder cerrar un asunto que tenía pendiente. Pero a medida que iba pensando en el personaje y que iba pensando en la historia, más me apetecía que tuviera otro tipo de características y que no fuera ni un niño ni un esqueleto que lo veía un poco tétrico. Por este motivo, uno de los personajes del universo Halloween que más me gustan y que más me han llamado la atención siempre han sido los fantasmas, quizás por toda esa influencia que tengo de los dibujos animados de la época de los años 40 y 50 con Disney y Cazadores de Fantasmas y ese famoso Casper que un día el cine nos dio a conocer a todos. Una vez creé el personaje de Spooky, busqué un nombre para él y quería que fuera un nombre que estuviera ambientado en todo lo que es la cultura de Halloween. Por ese motivo, el primer nombre que se me ocurrió fue Creepy, una palabra que es muy utilizada en lo que es la festividad de Halloween, sobre todo en Estados Unidos. Pero el significado de la palabra creepy en castellano no me acababa de gustar, ya que es un libro que va enfocado para niños y niñas y público infantil. La palabra spooky no es una palabra que tenga una traducción literal, pero como adjetivo funciona como escalofriante o espeluznante, y ese era el nombre realmente que le quise poner a este personaje. Una vez ya tuve el personaje creado y el nombre, que era Spooky, decidí crearle una serie de elementos para que lo hicieran característico y único. Uno de esos elementos es el gorrito que lleva, porque quería simular o quería dar aspecto de un fantasma de la Edad Media. Otro de los elementos característicos que vais a poder encontrar en Spooky es su inseparable amiga, la araña Brigitte. Le puse el nombre Brigitte en honor a una de las brujas irlandesas que tienen un carácter muy ancestral y que son muy conocidas en lo que es el territorio irlandés, y quise diseñar e incluir a esta pequeña araña en lo que es la historia y en lo que es el personaje porque quería hacer un pequeño guiño a las mascotas, ya que, como sabéis, soy una persona apasionada de los animales y me gusta que los niños, cada vez que lean esta historia, entiendan el papel que tienen las mascotas en nuestra vida y la importancia de cuidarlas y de respetarlas. La araña Brigitte es una arañita que tiene un papel importante en la historia que vas a descubrir cuando lo leas. Spooky es un personaje que creé durante el verano de 2019, con esa evolución que tuvo, donde primero era un niño, después era un esqueleto, pero al verlo un poco lúgubre, decidí que fuera un fantasma, ya que es uno de los personajes que más me gustan del universo Halloween. Pero Spooky no es un fantasma cualquiera, Spooky es un fantasma muy especial, y te voy a contar por qué. Spooky tiene un carácter amable, amistoso, y uno de los grandes sueños que tiene en su vida es tener amigos. Spooky es un pequeño fantasma que no ha tenido una historia fácil. Fue desterrado del reino de las sombras porque no le gustaba asustar a todos los niños y las niñas del reino de los vivos durante la noche más terrorífica del año, la noche de Halloween. Pero el reino de las sombras no solamente es el reino más sombrío de todo el universo, sino que está gobernado por un monarca, el rey de las calabazas. Este monarca se caracteriza porque todos los años celebra su fiesta de cumpleaños durante la noche de Halloween. Y al finalizar dicha fiesta permite el envío de calabazas desde el reino de las sombras hasta el reino de los vivos para que todos los niños en Castlevania y en el reino de los vivos puedan celebrar la noche de Halloween. Este año, por algún motivo que desconocemos, el monarca del reino de las sombras está muy enfadado porque nadie quiere asistir a su fiesta de cumpleaños el 31 de octubre. Por este motivo, ha decidido enviar un comunicado a todos los habitantes del reino de las sombras y decir que este año no enviará las famosas calabazas al mundo de los vivos y más concretamente a Castlevania. De esta forma, los niños y las niñas del mundo de los vivos no van a poder celebrar una noche tan mágica donde las calabazas son las auténticas protagonistas.
Aunque todo no está perdido. En el reino de las sombras viven muchos fantasmas, pero uno de ellos es muy especial y viejo, se llama Mortis, que casualmente es el tío de Spooky. Un fantasma que tiene la capacidad, al igual que todos, de poder viajar entre el reino de las sombras y el mundo de los vivos en cualquier época del año. El tío Mortis debe buscar a un espectro del reino de las sombras que no viva allí para poder resolver el problema con el rey de las calabazas, y es aquí cuando decide viajar a Castlevania, en el mundo de los vivos, para hablar con Spooky y pedirle el favor que vuelva al reino de las sombras para ver si él mismo puede resolver el problema y las calabazas pueden ser enviadas como cada año en la noche de Halloween al reino de los vivos. Y es en este momento cuando Spooky recibe la visita de su tío Mortis. Y aunque no le hace mucha gracia, decide volver al reino de las sombras, solo con una finalidad: resolver el problema con el rey de las calabazas y que todos los niños y las niñas de Castlevania puedan celebrar la noche de Halloween. Pasará por la aldea de las brujas, por el cementerio de los zombies y por el castillo de los vampiros, antes de llegar con su pequeña araña al castillo del monarca de las calabazas y preguntarle a qué viene tanto alboroto. Por este motivo, quiero que acompañes a Spooky en todo su viaje por el reino de las sombras y que le ayudes a salvar una noche tan especial y tan mágica como la noche de Halloween. Bienvenidos a Spooky y la noche de Halloween. La historia de este libro, Spooky, la noche de Halloween, la escribí durante noviembre de 2019. En ese momento ya tenía ideado el personaje, al mismo tiempo que algunos de los personajes secundarios como la araña o el tío Mortis, pero me faltaba un elemento que conectara la noche de Halloween con los valores que yo quería transmitir en el libro. En este momento, durante mi trabajo en el colegio público San Bernat de la localidad de Carlet, en Valencia, tuve un problema en clase con mis alumnos de tercero de primaria debido a un cumpleaños. En ese momento, para mí, que mis alumnos son una de las mayores aprendizajes que puede tener un docente en la vida, decidí conectar el cumpleaños y el problema que había habido en mi clase junto con esta historia de Halloween. Uno de los elementos más importantes de este libro para mí como autor y como docente son sus ilustraciones. Juan Chaveta es un artista argentino y es un artista que he admirado mucho. Yo lo conocí a él a través de las redes sociales y pude ver su trabajo con otros libros, primero que diseñó y que ilustró, como por ejemplo Puro Pelo, que es un personaje muy conocido en la Argentina, y otros libros que ha publicado con la editorial Planeta y con la editorial Kipu. Juan Chaveta es un artista que admiro y que durante lo que es la primavera de 2020 contacté con él porque el estilo que tenía era un estilo que yo consideraba perfecto para este libro. El estilo de Juan Chaveta es un estilo oscuro, un estilo dark que llaman en inglés, y que se asemeja mucho a las historias de Halloween que yo he conocido durante mi niñez. En primavera de 2020 contacté por él con internet y le comenté la idea de que tenía un proyecto de Halloween que era perfecto para él. Le pedí la oportunidad de trabajar juntos, de que ilustráramos esta historia y de que le diera vida al personaje de Spooky. Juan Chaveta, con ese carisma, ese talento y esa simpatía que lo caracteriza, me dijo que estaría encantado de trabajar conmigo y que para él era un auténtico sueño poder ilustrar un libro para España. Por tanto, este libro, Spooky, la noche de Halloween, es el primer libro que Juan Chaveta ilustra para España y yo soy el primer autor español con el que trabaja. Por tanto, esta es otra de las características que hace especial a mi libro, ya que Juan Chaveta, el estilo que él tiene como ilustrador y como artista, no ha sido plasmado todavía en un libro publicado en España por un autor español. Spooky, la noche de Halloween, es su primer trabajo y yo creo que ya que estamos en este vídeo de presentación, vamos a dejar que sea el propio autor, junto con alguien muy especial que hemos invitado a este vídeo, quien sea el que os cuente el proceso de creación de Spooky y que veáis cómo lo ha creado paso por paso. Juan Chaveta, que denomina sus vídeos y su programa de televisión como un bálsamo para los ojos, presenta hoy mismo su Chavetarte especial Halloween en directo para España, 2021. Adelante, Juan. Hola amigos, bienvenidos a Chavetarte 2021. Esto que hemos denominado llamar un bálsamo para los ojos. Esto es especial. ¿Por qué? Porque es un Chavetarte Halloween. Es un especial de Halloween. Mira que te traje. Mirá, acá está el gorrito. Bueno, vamos a ponernos cómodos. Este es un especial de Halloween. Te lo saco. ¿Te incomoda? Te lo saco. Es, bueno, ya lo dije como 20 veces. Es un especial de Halloween. ¿Y para qué?
porque dentro de poco sale nuestro primer libro. ¿En dónde? En España. Sí señor, sí señora. Pues sí, en España. Ya lo dije. Y gracias, bueno, eso después lo voy a decir. Tengo varias preguntas que me han llegado acá por fax. Y las voy a responder. ¿Quién es Juan Chaveta? ¿Quién es Juan Chaveta? Lo voy a responder. Juan Chaveta es mi otro yo. Lo voy a responder yo por él. Juan Chaveta es un ilustrador bastante veterano, digamos, ya sobrepasando la línea de los 50, que de chiquito le gustaba dibujar monstruos, bichitos, monstruitos, y bueno, y siguió dibujando y optó por ese camino, en vez de ir a trabajar, dibujar. Aparte es muy tímido y daltónico, por eso yo lo reemplazo con esta peluca, que ahí me hace salir un poco de mí y me hace transformar en mi otro yo. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Cómo ha sido el proceso de ilustración del libro junto a David? Y bueno, y el proceso aparte, digamos, él me mandaba desde España jeroglíficos y yo los destrababa acá en Argentina, trataba de ver, enviaba para España y ahí, bueno, y lo fuimos solucionando, pero quedó bastante bien. ¿Qué significa la publicación de este libro en España? De este libro que es el que va a salir, digamos, ¿no? Todavía no salió. ¿Qué significa? Significa para mí algo mágico, algo distinto. ¿Por qué? Porque es mi primer libro que hago para España. Nunca trabajé para España. Trabajé para México, para Uruguay, para Brasil, pero para España no. Y tuve el honor de trabajar con David, que es una excelente persona. Y bueno, y creo que ya está. Eso significa algo, es como una puerta que se abre, digamos, como se abre y se van abriendo puertas. Bueno, esta puerta fue de España. Y bueno, y acá tengo la última pregunta, como para no aburrirlos, que me dice: envía un mensaje a los lectores españoles y para tus fans que siguen todas desde para un cachito, ya terminamos, que te siguen desde todas partes del mundo. Un mensaje, según David, él me lo ha confirmado, en septiembre sale el libro. Por favor, salgan corriendo. Salgan corriendo, no, salgan corriendo a las librerías a comprarlo. Porque se agota. no sé si se agota. Pero nada. Es un libro que me parece que va a estar muy bueno. Además, en el proceso de ilustración vais a poder encontrar en el libro continuos guiños hacia películas clásicas y míticas del género de terror, como Pesadilla en Elm Street y Los cazafantasmas, donde hemos dibujado a Spooky con la señal de prohibido que tan característica es de la película que acabo de nombrar. Por otro lado, vais a poder encontrar guiños a películas clásicas como Fantasía de Walt Disney, donde uno de los brujos que aparecen dentro del libro va vestido igual que Mickey en la película Fantasía. Como autor, he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con Juan Chaveta en la ilustración de este libro. Y también él ha sido un ilustrador que me ha permitido formar parte activa de la creación de las ilustraciones y he sido el director artístico de todas y cada una de las imágenes que vais a poder encontrar en el libro. En un primer momento yo dibujaba los bocetos en una hoja y posteriormente se los enviaba a Juan Chaveta para que pudiera dibujarlos y digitalizarlos a través de internet. Las ilustraciones que vas a poder encontrar en el libro son ilustraciones que tienen un aspecto antiguo, pero que sin embargo hemos utilizado la última tecnología digital para poder crearlas. Yo realizando en un primer momento los bocetos y posteriormente con el arte indiscutible de Juan Chaveta como ilustrador de este libro. Como autor y como docente pretendo que este libro, Spooky, la noche de Halloween, sea un libro referente de literatura infantil y juvenil. Es un libro en el que ha participado no solamente un gran ilustrador como es Juan Chaveta, sino también un gran equipo de profesionales que van desde la editorial Sargantana hasta las personas que han revisado el texto y posteriormente aquellas personas que han participado en la creación de material audiovisual como el vídeo que estás viendo a continuación. Desde las fotos promocionales que he realizado, que se han realizado una sesión de fotos promocionales de temática Halloween,
hasta el vídeo de presentación que he tenido la suerte de poder grabar con Pedro Herraiz, un fotógrafo especialista en fotografía infantil. Todos y cada uno de ellos se han unido en este proyecto para crear un gran producto literario que pueda llegar a todos y a cada uno de los niños y de los hogares a través de un gran grupo editorial como es la editorial Sargantana. A todos ellos, gracias desde aquí. Es un libro que he tenido la gran suerte de poder publicar a través de la editorial Sargantana, una editorial que lleva mucho tiempo en el panorama editorial y que está formado por un gran equipo de profesionales y que además me han dado la oportunidad de poder publicar esta obra literaria en los dos idiomas que viven dentro de mí, el castellano a través del título Spooky, la noche de Halloween, y en valenciano a través del título Spooky y la nit de les ànimes.